Ok, el otro entonces es coseno. Debe de ser igual a todo esto, más bien todo esto debe de ser igual al coseno del ángulo. ¿Vale? En este caso tenemos alfa, pues no importa, al final de cuentas siempre va a ser un ángulo que necesitamos tener ahí. ¿Vale? Para efectos prácticos, bueno, usamos X, no importa si es alfa, beta, gamma, un ángulo A, un ángulo N, X, no importa. Entonces, tenemos que llegar a que esto debe ser igual a esto. Vamos a usar nuestras identidades para hacerlo posible. Entonces, tenemos que dejar todo en función de coseno. Vamos a empezar acá. Entonces, ¿hay alguna identidad que lleve coseno? Sí. La cotangente es igual al coseno entre el seno, mientras que la tangente es igual al seno entre el coseno. Entonces, podemos utilizar estas dos, las podemos poner acá abajo. Por lo tanto, la tangente, ¿no es cierto?, cosecante de X entre la tangente, pero la tangente ¿cuánto vale? La tangente vale seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Sale. Por lo tanto, te queda seno del ángulo entre coseno del ángulo. Más la cotangente, pero la cotangente ¿cuánto vale? La cotangente es el coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Sale pues. Coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Todo esto va a ser igual a coseno del ángulo. ¿Qué pasa aquí? Es una suma de fracciones nada más, no pasa nada y se multiplica cruzado y después los denominadores. Por lo tanto, queda cosecante de X. Estamos manejando solamente aquí abajo, vamos a dejarlo listo para después irnos arriba. Vamos a ver si se puede. Entonces es seno por seno, seno cuadrado del ángulo, más coseno del ángulo por coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, entre, va a ser un solo denominador, coseno por el seno o seno por coseno, pues sale lo mismo, ¿no? Seno del ángulo, coseno del ángulo. Todo esto va a ser igual al coseno del ángulo. ¿Sale? Entonces tenemos una identidad aquí que te dice que el seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Por lo tanto, todo esto es igual a 1. Entonces, todo esto es igual a 1. Entonces tendríamos cosecante del ángulo entre 1 sobre seno del ángulo, coseno del ángulo. Todo esto igual a coseno del ángulo. Entonces, tenemos esto de aquí, pero ya tenemos el seno acá. Tenemos coseno, que es a lo que queremos llegar. Entonces, puede ser que tengamos una identidad que involucre el seno o que involucre el coseno, pero que sea parte de la cosecante. Vamos a buscar una. Y resulta ser que en las recíprocas, la cosecante te dice que es igual a 1 entre el seno. Y el seno también lo tenemos acá, entonces podemos ponerlo. ¿Sale? Podemos usarla. Por lo tanto, cosecante va a ser igual a tener 1. Se me mueve esta cosa. Me voy a pasar para acá. Sale. Quedamos que la cosecante entonces vamos a usar una recíproca, que es 1 entre el seno del ángulo sobre 1 entre seno del ángulo. Se me cayó el celular, lo siento. Seno del ángulo, coseno del ángulo. Todo esto va a ser igual al coseno del ángulo. O sea, lo que estamos haciendo, cambiamos la cosecante, que es esta de aquí, y usamos una identidad de cociente, que es esta. La cosecante es igual a 1 entre el seno, ¿sale? Cosecante es igual a 1 entre el seno, y lo otro prácticamente se está pasando igual. ¿Qué tenemos? Tenemos una ley del sándwich o una ley de la herradura. Pues esto de aquí. Los extremos se multiplican creando un nuevo numerador, mientras que los internos también
se multiplican y crean el nuevo denominador. Pan con pan, jamón y queso, sale. Entonces, los extremos se multiplican y crean tu nuevo numerador. Seno del ángulo por el coseno del ángulo por 1, pues queda prácticamente las puras funciones. Entre seno del ángulo por 1, seno del ángulo, ¿no? Es igual al coseno del ángulo. Entonces, seno del ángulo entre el seno del ángulo pues se eliminan y te queda coseno del ángulo es igual al coseno del ángulo. Sale.